Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hacer un videíto para que veamos cómo calculo la cantidad de tela que yo necesito para una falda circular. En este caso va a ser una falda circular larga y simple, ¿sí? Simple me refiero a que no va a llevar abertura, no va a ir parte encimada, ¿sí? No va a ir fruncido, ¿sí? Va a ir bien a la cintura, ¿sí? Entonces va a ser una falda circular, larga y simple. Bien, bueno. En los costados, bueno, va a llevar costura porque, bueno, como sabemos, una falda larga, trabajar en las telas que trabajamos siempre, por lo general son de 1,50 m, no nos cabe, ¿sí?, el círculo completo. Entonces lo debemos hacer en dos partes, delantero por un lado y espalda por otro. Bien, entonces necesitamos una costura en los costados. Bien, y bueno, yo en este caso abrí atrás para un cierre, que tranquilamente el cierre puede ir en el costado dependiendo del diseño. Bien, una forma fácil y rápida de calcular la cantidad de tela es el largo multiplicarlo por 4. Si nosotros tenemos, supongamos, un largo de 1,10 m, ¿sí?, esto lo vamos a multiplicar por 4 y nos estaría dando 440, o sea 4,40 m de tela. Ahora, acá hay un margen de error, ¿sí? Porque esta cantidad de tela también va a depender de la cintura. Si nosotros tenemos una cintura pequeña, supongamos 65 centímetros, ¿sí?, bueno, vamos a andar bien con este cálculo. Ahora, si tenemos una cintura de 80 centímetros, el cálculo puede estar mal, nos puede estar faltando tela. Bien, bueno, ¿por qué les digo esto? Porque, bueno, nosotros acá, a ver, vamos a suponer que acá yo tengo, vamos a doblar acá. Nosotros cuando vamos a cortar una falda, la vamos a dibujar, ¿sí? Nosotros tenemos acá la cintura y a partir de acá nosotros le vamos a dar el largo, ¿sí?, que necesitamos. Bien, en este caso son 1,10 m. Ahora, ¿qué medida voy a tener acá? ¿Sí? Eso va a depender del contorno de cintura, ¿sí? Por ejemplo, si es un contorno de cintura pequeño, este espacio va a ser pequeño, ¿sí? Si tenemos una cintura más grande, vamos a necesitar más radio, ¿sí? Bien, entonces vamos a calcular el radio en este caso, ¿sí? Vamos a suponer que tengo una cintura, ¿sí?, de 67 centímetros. Bien, yo esos 67 centímetros los voy a dividir por 6,28. Hay gente que lo divide por 6 y después directamente le resta 1 centímetro. Yo los hago con las medidas exactas. Después ustedes pueden ver si les sirve o no les sirve. A mí me sirve. Bien, 67 centímetros dividido 6,28 me da 10 centímetros con 66. Bien, ahora nosotros acá podemos redondear. Cuando redondeamos en una cintura debemos redondear hacia abajo, nunca hacia arriba, porque si redondeamos hacia arriba, ¿sí?, la cintura se nos va a agrandar. Bien, vamos a tener más cintura y después, si nosotros tuviéramos que unir esto a una parte superior, a una parte superior, esto después nos puede quedar grande, ¿sí? Y además de eso, la cintura, al estar cortado así, hay muchas partes que está el bies y va a ceder. Entonces, lo que puede llegar a pasar también es que se nos agrande la cintura con la manipulación, ¿sí?, de la tela, la falda, ¿sí?, se nos puede ir agrandando. Yo lo que recomiendo que cuando cortamos esta falda, enseguida le pasen un pespunte, 1 o 2 pespuntes, para fijar esa tela y que no se nos agrande la cintura. Bien, bueno, yo acá voy a redondear
¿sí? Lo voy a dejar en 10 centímetros, ¿sí? Así es más fácil para explicar. Puede ser 10 centímetros y medio tranquilamente, ¿sí? Ustedes pueden ser más exactos. Bien. Bueno, ¿cómo vamos a calcular esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo tengo que mi largo es de 110 centímetros, ¿sí? Y tengo mi radio de 10 centímetros. Entonces yo esto lo voy a sumar, más 10 centímetros, ¿sí? En este caso, 120. Bien. Ahora, esto, ¿sí? Yo lo voy a multiplicar por 4. Entonces, por 4, ¿qué me da? Yo soy malísima. A ver, 120 por 4 me da 4 metros 80. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos 80 centímetros de diferencia. Pero bueno, no se preocupen que ahora vamos a ver. Porque bueno, podemos acomodar el molde de tal manera que ahorramos un poco de tela y podemos llegar a necesitar los 4 metros 40 solamente, ¿sí? Bien, bien. Yo les voy a dibujar acá la tela, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta de que cada cuadradito mide 10 centímetros por 10 centímetros, ¿sí? Entonces, yo voy a dibujar mi tela acá. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acá voy a tener 1,50 m, ¿sí? 1,50 m acá vamos a poner. De mi tela, el ancho de mi tela. Después hacia acá, hacia abajo sería más o menos ahí, bueno, la dirección que quieran. Tendríamos nuestro largo, ¿sí? Ahí. Por acá estaría nuestro largo. Y acá después voy a trazar líneas al metro. 1 metro por acá, otro por acá, 1 metro acá, otro metro acá. Y voy a dibujar las líneas así se visualiza bien. Acá tendríamos 1 metro, otro metro y así, ¿sí? Lo voy a anotar acá. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4. Ay no, perdón, así no. Acá. Acá 1, 2, 3, 4 metros. Esto no. Ahí. Bien. Bien. Entonces, vamos a dibujar la falda. La falda tenemos que el largo es 1,10. Entonces, yo acá ya tengo 1 metro. 1,10 m sería acá. ¿Sí? En esta parte acá yo tengo un largo. 1,10. ¿Sí? Y ahora tengo que ubicar mi radio, ¿sí? Acá, que sería 10 centímetros. Acá. Y yo acá tendría mi cintura, ahí, ¿sí? Ahora dibujo la otra media cintura, ¿sí? Dibujando, respetando el radio, ¿sí? Y ahora hacia abajo voy a otra vez ubicar mis 110 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 metro, 1 metro 10 acá. Bien, entonces yo me voy a ayudar en este caso con el compás. Esto lo pueden hacer tranquilamente y les asegura la cantidad de tela que deben comprar. Ahí, ¿sí? Entonces acá ya tendríamos, ¿sí? Medio círculo. Vamos a dejar este como el delantero, ¿sí? Y acá tengo entonces mi otro 1,10 m. Y acá tengo mi radio de 20 centímetros, ¿sí? No es 10, es 20. ¿Por qué? Acá nos da 10, pero es para 1, ¿sí? A ver, porque acá, si nosotros tenemos la falda, tenemos que formar esto acá, esto iría así, ¿no? Acá yo le estoy dando el largo,
mi cintura. Acá tengo un radio, otro radio, ¿sí? Entonces, si yo tengo un radio de 10 centímetros, bueno, del otro lado también debo tener el radio de 10 centímetros, ¿sí? En total son 20. Bien, ahora con el compás me vuelvo a ayudar, mido ahí que sea justo y voy a ubicar mi compás por acá, ¿sí? Voy a ver, no me alcanza, por ahí, acá. Entonces, yo acá voy a tener medio, voy a dibujar solamente un cuarto, en realidad. Voy a dibujar un cuarto. Vamos a ver acá. Hasta acá. Hacer ahí, para que lo veamos. Yo hasta acá tengo 1,10 m. Yo acá tengo mi radio, ¿sí? Mi falda. ¿Por qué no la dibujé completa? Porque yo, si voy a colocar un cierre en la espalda, necesito margen de costura. Entonces yo voy a dejar un espacio ahí para mi margen de costura y voy a dibujar ahora mi otra. A ver, voy a corroborar que no se me haya corrido el compás. Ahí. Voy a dibujar mi otro cuarto. Ahí. ¿Sí? Bien. Entonces acá voy a tener mi otro cuarto de espalda. ¿Sí? Y acá tengo mi cintura. ¿Sí? Y acá tengo mi largo. ¿Sí? Y acá esto me queda como para margen de costura. Este cuadradito, recuerden que mide 10 centímetros. ¿Sí? Ustedes ven si dejan un poco más, un poco menos. ¿Sí? Eso lo ven ustedes. Bueno, yo por cuestiones visuales lo hago de un cuadrito de 10 centímetros. Bien. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Miren, tengo 4,5 metros. ¿Sí? Entonces, acá a la cuenta que sacamos, 4,40 metros, ¿sí? Nos estaría faltando. Y eso que es una cintura pequeña, ¿sí? Pero bueno, eso lo tienen que ir viendo a medida que van trabajando, van practicando, después no les va a costar, ¿sí? Y bueno, imagínense si yo tengo una cintura más grande, supongamos que tengo una cintura de 80 centímetros, ¿sí? Esa cintura la tengo que dividir por 6,28, bien, acá. Sería 80 dividido 6,28, ¿sí? Igual me da a 12 centímetros con 73, que lo puedo dejar tranquilamente en 12 centímetros y medio, ¿sí? Bueno, nosotros acá teníamos un radio de 10 centímetros, serían 20 centímetros este espacio que me queda acá. Bueno, si yo tengo 12 centímetros y medio, en realidad voy a tener 25 centímetros. Entonces todo este largo se me va a ir corriendo. Entonces voy a ir necesitando más tela. Entonces, calcular, así como lo hice al principio, el largo por 4, nos podría faltar tela, ¿sí? Entonces, es preferible hacer esto, ¿sí? O bueno, le agregan a esa cuenta que hicieron, le agregan, ¿sí? No sé, era este papelito acá. Teníamos 4,40, le agregan mínimo medio metro más, como para estar un poco más holgados y que no tengan problemas. Así que bueno. Y ahí, bueno, miren, yo acá había multiplicado que el largo más el radio me daba 120 y lo multiplicaba por 4, me daba 4,80 metros. Bueno, ¿cuánto ahorré haciendo este dibujo? 30 centímetros. No ahorré mucho, ¿sí? Si la cuenta la quieren hacer rápida, tienen que hacer esto, ¿sí? La cintura dividido 6,28, tengo el radio, ¿sí? Se lo suman al largo, ese largo, eso que les da, lo multiplican por 4 y ahí van a tener la cantidad de tela necesaria.
Bueno, yo acá les mostré, les hice esto como para que vean, ¿sí? Si se puede ahorrar un poco, bueno, lo hacen así. Si necesitan así mucho ahorro de tela, bueno, pueden dibujar así, de esta manera. Agarran una hoja cuadriculada y se hacen el dibujito, ¿sí? No es muy difícil, espero que les haya gustado, que les sirva y bueno, así con esto pueden calcular telas para cualquier prenda. Nos vemos en un próximo video, espero que lo pongan en práctica y me cuenten a ver cómo les fue, pero ojo con el tema de calcular por 4 el largo, ¿sí? Porque la cintura, el contorno de cintura hace que varíe el largo que necesitamos, ¿sí? La cantidad de tela que necesitamos, ¿sí? A veces puede variar un poquito, a veces puede variar mucho, pero bueno. Así que bueno, nos vemos ahora sí en un próximo video.